Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario desde la última vez que nos vimos por estos medios y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. A tal punto que, para variar, hemos cambiado la pauta a última hora porque siguen llegando noticias que a veces no son tan espectaculares en su contenido, pero sí tienen consecuencias profundas en sus consecuencias. Bueno, menos mal que hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bobis. Recuerden, ese es el deseo de paz en hebreo, en árabe, en latín. Latín es la lengua de los cristianos cuando éramos los perseguidos, ¿no? Cuando había que esconderse en las catacumbas para oficiar, cuando nos tiraban a los leones, cuando nos quemaban vivos para iluminar los caminos hacia las orgías. No le pasamos la cuenta a nadie por eso, pero el cuento es que los viernes decimos esto, porque el viernes es un día santo. Y en el Medio Oriente, por ejemplo, todos los viernes hay problemas, pero allá confluyen las tres grandes religiones monoteístas, sobre todo en Jerusalén, ¿no? Y acá, en la República Bolivariana de Venezuela, en esta tierra de gracia, convivimos en santa paz. Eso es un privilegio que hay que saber valorar, respetar y preservar. En otras latitudes, las cosas no es igual. Pero hoy vamos a hablar de cómo están aplicando a rajatabla, cuando no dirán ustedes, pero cómo están aplicando a rajatabla y a qué costo las medidas de la economía neoliberal y cómo hay ya una especie de confrontación entre un mundo que en la Guerra Fría se llamaba occidental y cristiano contra lo que ahora llaman el mundo árabe, e incluso meten en el mundo árabe por incultos los gringos a Irán, que es un país persa, si bien musulmán. Y cuando uno piensa en un personaje que estuvo de moda como Huntington y el choque de civilizaciones, uno dice, ¿choque de civilizaciones o era la coartada para una profecía autocumplida? Porque íbamos por ellos y por su petróleo, ¿no? Vamos a cumplir con un pedido de ustedes, volvemos a poner a General Clark diciendo por qué se quedó sorprendido cuando descubrió, siendo un general de 4 estrellas, que la gente como Rumsfeld y Wolfowitz habían decidido ya hace años, después del tema tan controversial del avión que nunca se estrelló en el Pentágono y de la caída de las Torres Gemelas, invadir 7 países que ellos llaman árabes, serían 6 árabes y 1 persa, pero los 7 musulmanes en 5 años. Pero en fin, vamos a la economía. Medidas draconianas para poder acomodar la situación en Grecia, otro tanto en Italia, ni qué decir en España, Portugal ya la mostramos ayer, y hay flotando sobre todo esto un personaje al que el coronel Gaddafi llamó payaso y devuélvanos los millones que te dimos para tu elección porque tenemos los recibos y podemos comprobarlo. Y ese señor Sarkozy, que se ha lanzado a una aventura napoleónica y ahora están en Europa, sobre todo en una reunión que ha habido en el norte, acá en Polonia, viendo cómo se reparten el petróleo, los dineros que habían pedido que depositara en el exterior Libia. Pero esto es solo una partecita del asunto, ¿no? Se viene y es inminente que se va a recalentar el Medio Oriente, tal como les pronosticamos, el reconocimiento del Estado palestino en la ONU el 20 de este mes, y va a ser abrumador. Y entonces la ultraderecha que está gobernando la coalición de Netanyahu ya no sabe qué hacer. De hecho, ya Turquía, que era el aliado estratégico, expulsó al embajador de Israel,
Porque después de aquella masacre que hicieron con la flotilla de paz que llevaba suministros absolutamente pacíficos para la Franja de Gaza donde es la cárcel, el gueto más grande que hay en el mundo en este momento, 1.200.000 personas a cielo abierto, donde no pueden salir y entrar por su cuenta en su propio territorio, no pueden salir mucho al mar, ni siquiera a pescar, no les dejan controlar su mar donde hay petróleo y gas, no les dejan controlar su espacio aéreo, no pueden ir los viernes a rezar a los lugares santos en Jerusalén, que de acuerdo a la misma resolución de la ONU que dio lugar al nacimiento del Estado de Israel, considera que el estatus de Jerusalén es una ciudad abierta, internacional. Bueno, todo esto está llegando a un límite, ¿no? Y el resultado es que se están recalentando los temas. Turquía, que era el gran aliado estratégico, hacía maniobras conjuntas, maniobras combinadas, ¿no? Conjuntas son con las propias fuerzas, en términos militares, con Israel, ahora hasta expulsó al embajador de Israel. Es decir, Netanyahu está contra la pared y toda la ultraderecha que no quiere ceder un ápice y cumplir, porque no es ceder, es cumplir con la resolución de la ONU, están en problemas. Bueno, Grecia, nadie, en términos coloquiales, nadie se cala las medidas económicas que han tenido que adoptar. Paralización. Calarse, lo decimos en Venezuela coloquialmente, los que saben lo que es calar una bayoneta saben también qué significa eso, ¿no? Paralización. La gente, igual que en toda Europa, están hartos y el sistema económico no da más. Y si siguen aplicando las medidas neoliberales, van a estallar. Y va a hacer mucho ruido, ¿eh? Claro que va a hacer mucho ruido. Y nosotros estaremos aquí para contárselo, Dios mediante. Bueno, los transportes, el subterráneo, todo aquello que, ya ni hablemos de transporte del turismo, que es fundamental para el Producto Interno Bruto, ¿no? Huelga de trenes y de metro, incertidumbre ante la crisis griega, un viernes con una jornada de lo que llaman vías muertas, huelga de trenes y de metro convocada por los sindicatos para protestar contra las medidas del paquetazo neoliberal que el gobierno añade ahora la incertidumbre de cómo se sale de la crisis, y el gobierno ha reconocido que incumplirá el objetivo de déficit fijado para este año. Con todas las condiciones que le dieron no va a poder cumplir, porque claro, más te aprietas el cinturón, más te dicen que adelgaces. Eso es el Fondo Monetario Internacional. Kotsiras, que es un empleado del subterráneo, del metro, dijo, aquí no va a haber ninguna mejora, esto se va a romper y el sector del transporte y todos los servicios se va a caer en pedazos. La respuesta es, mientras no armen lío, no les largamos la policía, ¿no? Pero Grecia ya tiró la toalla, ¿eh? Y vuelve a tumbar como consecuencia a todas las bolsas europeas. Y esto es un título absolutamente gráfico de un colega, Jorge Valero, de La Razón.es, como los boxeadores que no pueden más, tiró la toalla. Y Evangelos Venizelos, el corpulento y de hablar duro ministro de Economía, dijo, la troika de la Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, abandonó a Atenas por las discrepancias con el gobierno griego respecto a cómo cumplir con los objetivos del déficit y la posibilidad de nuevas medidas. Más medidas, ya no se le puede pedir más al pueblo griego, ¿no? Todas las bolsas europeas, con la excepción de Lisboa, que subió apenas 0,52%, cerraron con fuertes pérdidas. Atenas cayó casi 4%, Milán 3,89%, el IBEX 35, el principal de la bolsa española, 3,40% y perdió 8.500 puntos de referencia. Es decir, la situación griega arrastra a todo el resto de Europa. El dinero del primer rescate de 110.000 millones de euros aprobados el año pasado, el cual se paga a Atenas trimestralmente para evaluar la aplicación de su plan de ajuste, no es suficiente zanahoria, ¿no? Además del garrote. Entonces, Venizelos ha dicho que evitará a Grecia nuevas medidas de ajuste, aunque no puedan reducir el déficit.
El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, afirmó que Grecia debe evitar la adopción de nuevas medidas que agraven la contracción económica del país, que se fijó en un 5% para este año, y que hará imposible, oigan bien, imposible cumplir con el paquetazo neoliberal, es decir, con el objetivo de reducir el déficit al 7,6%. Ληφθούν πρόσθετα και μάλιστα εις πρακτικού χαρακτήρα μέτρα, τίθεται ζήτημα, όπως έχουμε υποχρέωση, ως σοβαρό και υπεύθυνο κράτος, ως σοβαρή και υπεύθυνη κοινωνία. En conferencia de prensa, Venizelos, siempre enfático, indicó que la economía de Grecia se contraerá 5% este año, frente al 3,8% previsto, y dijo que el empeoramiento de la coyuntura impedirá alcanzar el objetivo del compromiso de reducir el déficit, que tenía que quedar en 7,6%. El ministro griego confirmó además que los inspectores internacionales de la Troika, ¿no?, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, se habían ido de Grecia antes de la fecha prevista y van a estar hasta el próximo lunes. Pero desmintió que hubiera una ruptura en las conversaciones. La ruptura es en el tejido social, ¿no? Έχουμε χάσει το μέτρο, έχουμε χάσει την μπάλα που λέμε. Desafortunadamente, hemos dejado de caer la bola. Aquí no hay manera de que salgamos adelante, decía este hombre. Bueno, aquí estamos en Villa d'Este, y esto es Italia. Y ahí está reunida la gente de las finanzas. Esperanza de recuperación global recibe un tremendo golpe, el Financial Times. Y la Comisión Europea, el presidente de la Universidad Bocconi llegando, luego en el foro de Ambrosetti, Nouriel Roubini, profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, decía: mi punto de vista económico es muy optimista, ¿eh? Hay más de un 50% de probabilidad de que para el próximo año vamos a tener una recesión en muchas de las más avanzadas economías. Y no espero una recesión global todavía, ¿no? Pero no creo que haya grandes crecimientos en los mercados emergentes, pero la economía de los Estados Unidos y la de la eurozona, el Reino Unido, me sugieren profundas contradicciones económicas. Luego apareció un fantasma, un viejo espadachín enojado de la ultraderecha. Parece que se hubiera quitado el bigote de espadachín enojado, pero sigue igual, siempre con cara de enojado, pero ahora más viejo. Creo que necesitamos recuperar confianza, confianza en la política estadounidense, cuando no, confianza en la política europea, y creo que las administraciones están tratando de manejar la situación con decisión y prudencia. With the level of the decision to produce this trust.